mucho. Audioclase. De alguna forma se dice que el mercado es simplemente el juego de la oferta y la demanda. ¿Y es así? En buena medida sí. Obviamente se pueden meter complejidades, pero el modelo de la oferta y la demanda es un modelo muy sencillo pero muy potente. Realmente resume lo fundamental del funcionamiento del mercado, ¿no? Obviamente, el análisis básico que vamos a hacer se refiere a un mercado competitivo en el que hay muchos oferentes, muchos demandantes, cada uno tan pequeño que no puede influir en el precio, por eso se les llama precio aceptantes, ninguno en principio tiene poder suficiente para afectarlo, ya habrá tiempo de complicarlo y de ver que a veces no pasa así, pero incluso en esos casos el análisis de oferta y demanda está detrás y permite el análisis también, solo que habrá que matizar, ¿no? Y entonces, esto implica que los intereses contrapuestos de los oferentes y los demandantes, cada uno tiene una perspectiva diferente y unos deseos diferentes, va a conseguir un equilibrio de qué cantidades se intercambian y a qué precio, ¿no? Es lo que se llamaba la mano invisible por Adam Smith, es decir, cómo el mercado, frente a lo que hablábamos de una autoridad que planifica, el mercado, de forma, comillas, invisible, pues es el que va a permitir que exista un cierto equilibrio entre los intereses contrapuestos de oferentes y demandantes. Pues entonces comencemos por los demandantes. Bueno, todos sabemos que si el precio es muy alto se demanda menos cantidad de cualquier bien o servicio y si el precio baja pues se demanda más cantidad, ¿no? Para eso uno no necesita estudiar economía porque con su propia economía se lo sabe muy bien, ¿no? Entonces, esto varía tanto en las decisiones que cada uno toma, que normalmente, pues si sube mucho el precio, uno reduce el consumo, pero también en el aspecto global, porque por el poder adquisitivo hay personas que determinados bienes de precio alto pues no tienen acceso, con lo cual la suma total de demanda es más baja o más pequeña, ¿no? En puridad, la demanda es una especie de plan de demanda, ¿no? Es decir, para cada precio ceteris paribus, si no cambia todo lo demás, ¿cuánto compraríamos entre todos los ciudadanos de un bien o servicio? Esa es la demanda individual, por supuesto, o la demanda colectiva. La definición sería la misma, solo que la colectiva sería la suma de todas las individuales. Y ese plan de demanda nos da, en función de cuál sea el precio, qué cantidad se demanda, ¿no? Y entonces, yo creo que es fundamental, insistiré un poco sobre ello, distinguir entre cuándo cambia la demanda, ese plan de demanda, y cuando solo varía la cantidad demandada. Es decir, la curva de demanda lo que nos está diciendo es si lo demás no varía, ¿cómo reaccionamos ante variaciones del precio? Pero el problema está en que lo demás a veces varía e influye mucho. Entonces eso es lo que hace cambiar la demanda de un bien. Si solo varía el precio, la demanda en principio sigue siendo la misma, solo que variará la cantidad demandada. ¿Qué es lo demás? Pues lo demás son varios factores, ¿no? Y yo creo que casi podríamos decir aquí que si a cualquier ciudadano o ciudadana le decimos ponte a pensar qué afecta a que tú compres más o menos de un bien, pues en un ratito adivinaba todos ellos, ¿no? El primero, el precio de los bienes relacionados. Hay unos determinados bienes que son sustitutivos entre sí, ¿no? Yo puedo comprar una marca u otra para hacer algo, o carne o pescado para comer. Si sube mucho el precio del pescado, pues a lo mejor yo antes comía unos días carne y otros pescado y entonces comeré más días carne y menos pescado porque ha subido el precio del pescado, ¿no? Luego el precio de los demás bienes que están relacionados, en este caso de los sustitutivos, está afectando, ¿no? Y en este caso, pues inverso, ¿no? Si sube el precio del pescado, pues yo compro más carne, ¿no? Inverso me refiero a respecto a lo que es la ley de la demanda en general, ¿no? Pero también hay bienes complementarios, ¿no? O sea, imaginemos, qué sé yo, pues las fresas con nata, ¿no? Pues supongamos que la nata se vende básicamente para tomarlas con las fresas, pues si sube mucho las fresas, pues a lo mejor baja el consumo de nata, ¿no? ¿Por qué? Porque es un bien complementario de las fresas. Y así con tantas cosas, si baja la demanda de viviendas, pues toda la industria que tiene relación con las viviendas se ve afectada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esto implica que los precios de los bienes que se relacionan con el que estamos estudiando son muy importantes para cómo evoluciona nuestra propia demanda, ¿no? Otro aspecto fundamental, la renta.
Si yo tengo más renta, puedo tener acceso a más bienes y demandar más que si tengo menos, y eso pasa con el conjunto de la sociedad. Normalmente a más renta se demanda más de todos los bienes. En algunos casos, pues si son bienes de lujo, pues solo cuando se alcanza un nivel de renta determinado realmente se empiezan a demandar esos bienes. Y en algunos casos muy extraños, pues en vez de lo normal, los bienes normales, que es que suba la renta y se consuma más, puede pasar al revés, ¿no? Que suba la renta y se consuma menos. Son los que llamamos bienes inferiores, que van ligados a un cierto nivel de precariedad, de escasos recursos, que uno compra pues bienes muy baratos, de muy baja calidad, etcétera, y que cuando uno tiene más poder adquisitivo, una sociedad evoluciona, esos bienes de peor calidad dejan de consumirse. Entonces sería una excepción, sería una situación en la que sube la renta y baja la demanda de ese tipo de bienes, ¿no? Por supuesto, influyen muchísimo los gustos, las preferencias, las modas, ¿no? Las campañas de publicidad, en algunos casos las temporadas, ¿no? De invierno, de verano, el que haga más calor o más frío, muchos productos lo notan muchísimo, que han venido más tarde las lluvias o han venido más tarde el calor, y los fabricantes de helados pues están que braman porque no viene el calor y venden menos helados, ¿no? Y las modas no digamos, se pone de moda algo y de repente sube la demanda muchísimo de un bien, no digamos toda la influencia de la publicidad, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un cuarto factor que son las expectativas. Esto en economía es importantísimo, que es qué se espera que pase en el futuro. Y esto, claro, muchas veces es predecible y muchas veces son olas, ¿no? Esto, por ejemplo, en la bolsa es clarísimo, ¿no? La bolsa, que es un ejemplo de mercado y de oferta y demanda, ¿no? De compra y venta de acciones, de títulos y demás, en el fondo son apuestas de si va a subir o bajar un título. Y si las expectativas son de que el título va a subir, significa que tú desearás comprar porque luego se va a revalorizar y vas a obtener una plusvalía con ese título, ¿no? Entonces pasa a menudo que se anuncia que mañana sube la gasolina, aquellos tiempos en que estaba regulado, o se va a subir el IVA, y entonces se adelantan consumos para ahorrarse el impuesto o la subida o similar, ¿no? Si uno piensa que va a subir algo, pues tiende a adelantar consumos, y si uno piensa que va a bajar, al revés, espera que ya bajarán, etcétera, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, en épocas de crisis es psicológicamente un factor importante, ¿no? Si yo temo que voy a estar en una situación mala y demás, y puedo estar en el paro, etcétera, bajo mi consumo por el temor a que pueda no tener capacidad adquisitiva, y al revés, en época de euforia, pues a lo mejor gasto de más, me endeudo, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces se acumulan muchas veces efectos por causa de esas expectativas, ¿no? Y por último, en plan global, pues el número de demandantes, ¿no? Antes mencionaba la diferencia entre la demanda individual y la demanda total. La demanda total es la suma de las demandas individuales. Obviamente, si hay más individuos, pues la demanda total aumenta también, ¿no? Bueno, todos estos son factores que hacen desplazarse la curva de demanda, que hacen aumentar o disminuir la demanda, ¿no? Por supuesto, se ve afectada la cantidad demandada. Pero repito que es fundamental diferenciar entre cuándo varía la demanda y cuándo solo varía la cantidad demandada, porque solo ha variado el precio y lo demás no ha variado, ¿no? Entonces, el tener claro cada uno de estos factores, cómo influye en las variaciones de demanda, es esencial para tener un poco esa idea global de cómo funciona la demanda en una economía. Y en este juego de oferta y demanda, ¿cómo actúan los oferentes? Para los oferentes el esquema es muy parecido. La diferencia es que ahora ocurre al revés. Si antes decíamos el demandante quiere comprar lo más posible pero al precio más barato posible, y si sube el precio pues demanda menos, pues ahora es al revés. El oferente quiere, yo creo que ahí coinciden, también querría vender lo más posible, pero al precio más alto posible, ¿no? Porque eso le dará el mayor margen de beneficio, como estudiaremos en su momento, ¿no? ¿Por qué? Porque a mayor precio, primero se compensan más fácilmente los costes, ¿no? ¿Cuánto me cuesta a mí producir un bien que voy a ofrecer? Y entonces, si el precio es muy bajo, pues solo algunos a lo mejor pueden conseguir producirlo barato. Si el precio es más alto, incluso uno más chapuza, por decirlo así, pues tiene más capacidad de ofertar ese bien, ¿no? Y por otro lado, un tema de incentivos. Si los precios están muy altos y da mucho margen de beneficio,
pues eso llama a que más gente diga, pues yo voy a ofrecer lo mismo, voy a abrir una tienda de eso que está de moda, que da dinero, voy a producir ese bien, o voy a cultivar tal cosa que da beneficios, ¿no? Entonces, cuanto más alto es el precio, más posibilidad hay de que crezca la oferta. Cuanto más bajo, hay más gente que se retira y dice, yo o no quiero o no puedo producir a ese precio, ¿no? Y por lo tanto, al ser similar el análisis, solo que en sentido inverso, pues podemos aplicar lo mismo que hemos dicho antes. La diferencia entre movimientos a lo largo de la curva, que es cuando solo varía el precio, o movimientos de la propia oferta general, que se desplaza la curva porque varía el ceteris, el resto de las cosas, ¿no? ¿Y cuáles son aquí el resto de las cosas? Pues en primer lugar, lo hablábamos antes, los costes, el precio de los inputs, ¿no? Los inputs son los bienes o servicios que se usan para producir otro bien y que marcan cuál es el coste de mi producción. Y casi también intuitivamente diríamos, pues yo lo vendo mientras me cubra los costes, ¿no? Ya entraremos en matices en su momento, pero por lo tanto, si suben mis costes, la curva de oferta se desplazará hacia arriba. Yo cobraré más para recuperar esos costes, ¿no? También aquí funcionan los precios de bienes relacionados, porque también hay bienes complementarios y sustitutivos, ¿no? Y entonces, complementarios, pues qué sé yo, si yo produzco yemas en una pastelería, pues es posible que si aumenta la demanda de yemas, yo produzca más cosas con las claras que me sobran y haga o merengues o haga cualquier tipo de soufflé o similar para usar esos bienes que son complementarios. Entonces, la oferta varía un poco en relación con esos dos factores que son complementarios entre sí, ¿no? Industrialmente, pues también son muchos los ejemplos, ¿no? O sustitutivos, ¿no? En mi propia pastelería, pues qué sé yo, si llegan la fiesta de Reyes, pues me pongo como loco a hacer roscones y dejo un poco de lado otra bollería porque espero tener más demanda, etcétera, ¿no? O sea que también se influyen las características de los bienes relacionados, ¿no? Por supuesto, aquí de forma muy relevante, la tecnología. Y dentro de tecnología no es solo la innovación tecnológica, que es fundamental para los aumentos de productividad, para cómo producir los bienes cada vez de forma más barata normalmente y mejor, pero extendida en sentido muy amplio, ¿no? Es tecnología que son tanto máquinas y robots como informática, como la propia organización, los incentivos, los sistemas de trabajo en equipo, etcétera, etcétera. Todo eso es lo que denominamos tecnología y que es fundamental para marcar cómo funciona y a qué coste se puede producir, ¿no? También aquí, incluso muchas veces más que entre los demandantes, las expectativas. Es decir, que un buen empresario será aquel el que se anticipa, el que ve por dónde va el mercado, el que dice por aquí puede haber una vía de negocio, etcétera, y entonces va a marcar qué tipo de producción hace, etcétera, ¿no? Y aquí exactamente igual que en el caso de los demandantes, el número. La oferta total será la suma de las ofertas individuales y por lo tanto, pues la oferta de mercado será la suma de todos ellos. Cuanto más número de oferentes, pues más oferta existirá. Y este es un factor importante para entender los ajustes de mercados, ¿no? Muchas veces eso, en situaciones de crisis, pues bajan los precios y muchos oferentes desaparecen del mercado y eso va equilibrando. Y al revés, aunque también pues estudiaremos que existen mercados en los que hay pocos oferentes y que por lo tanto la oferta puede ser igualmente alta, aunque sumemos pocos oferentes. Profesor Gimeno, ¿y el acuerdo entre demandantes y oferentes se supone que lleva al equilibrio? Se supone. Efectivamente, en esos intereses contrapuestos, como hemos visto respecto a precios, o sea, todos quieren en principio demandar más y producir más y vender más, pero unos quieren que el precio sea lo más bajo posible y otros lo más alto, ¿no? El típico regateo del mercado, en el fondo, es el ejemplo del juego de oferta y demanda, ¿no? Yo intento bajar el precio demandante todo lo que puedo y yo, oferente, intento subirlo todo lo que puedo, ¿no? Hasta que al final se produce un acuerdo. Solo hay un precio, que es el que llamamos de equilibrio, en el que coinciden los intereses. Y cuando se produce ese acuerdo es cuando se produce la compraventa, ¿no? Y solo hay un precio en el mercado de equilibrio que, decimos, vacía el mercado. Es decir, se vende todo y no sobra nada ni falta nada, ¿no?, respecto a lo que se ha sacado al mercado. ¿Qué pasa si sobran o faltan? Si sobran, pues tenemos un excedente de oferta. Tenemos que los oferentes han sacado más productos. Como no los venden, ¿qué hacen?
pues bajan precios, ¿no? Esto lo sabemos, tenemos ejemplos todos los días en que hay unos excedentes, pues desde uno va al mercado y dice, llévate esto que es el último día y te lo dejo a no sé cuánto, hasta las ofertas de última hora, hasta pues que hay un producto que se saca, se ve que no se vende y se va bajando el precio, ¿no? Una vivienda que uno intenta vender y si no se la compran, pues baja el precio. Tenemos los ejemplos muy claros, ¿no? Y al revés, ¿qué pasa si faltan? Aquí tenemos lo contrario, tenemos un exceso de demanda y ¿qué es lo que ocurre? Que en ese exceso de demanda hay gente que está dispuesta a pagar por algo que no tiene, ¿no? La reventa es un ejemplo típico, ¿no? Ahí hay un precio fijo, se vende todo el aforo y si alguien quiere está dispuesto a pagar más, y a veces muchísimo más, porque puede asistir. Entonces, cuando existe posibilidad, pues eso significa que el precio tiende a subir y se vacía el mercado cuando se consigue ese precio de equilibrio. Y por último, ¿ese equilibrio se mantiene estable? Pues como siempre, ceteris paribus. Es decir, si nada cambiara, se mantendría estable. Es decir, si hemos llegado a un acuerdo en el que yo te pago esto, tú me pagas esto y ya está, pues se mantendría estable, ¿no? Y de hecho, pues hay muchas situaciones en las que es verdad, se llega a un acuerdo entre oferentes y demandantes y ese precio se mantiene durante mucho tiempo. Pero claro, siempre cambia algo, que siempre cambia alguno de los factores en la oferta, en la demanda, en el contexto, en el conjunto de la economía, ¿no? Y eso hace que permanentemente la economía esté adaptándose. Lo que sí sabemos, gracias al análisis de oferta y demanda, es hacia dónde se va a producir el movimiento en precios y cantidades, ¿no? Por ejemplo, suben los costes de cualquier producción, ¿no? Suben los costes del transporte, de la energía, de los salariales, lo que sea, ¿no? Entonces, para el oferente, ahora los inputs son más caros, entonces la oferta se desplaza hacia arriba y hacia la izquierda. Es decir, ahora cobraría más por vender lo mismo o vendería menos, probablemente porque no le alcanza con la oferta inicial, ¿no? Entonces, el incremento de precio, ¿qué es lo que supone? Por el lado de la demanda, ceteris paribus, no ha cambiado nada, se supone, disminuye la cantidad demandada. Es decir, la gente dice, pues ya sabes que con estas circunstancias, a un precio más alto, compro menos. Entonces, eso que lleva a un nuevo equilibrio, en lo que evidentemente se va a vender menos y el precio va a ser más alto que el que había antes. Digamos, proporcionalmente no sube tanto como ha subido el coste inicial. ¿Por qué? Porque al disminuir la cantidad demandada, pues tiende a bajar un poquito el precio, ¿no? Y entonces, de alguna forma, se reparten un poco los costes derivados de ese incremento, ¿no? Pero dependerá mucho, como estudiaremos, de cómo sean de flexibles las ofertas y las demandas, ¿no? Por el lado de la demanda, pues si sube la renta o un producto se pone de moda, etcétera, pues sube la demanda de un bien normal. Eso provoca un exceso de demanda y, como hemos visto, el exceso de demanda lleva a que suban los precios y a que la cantidad ofrecida también suba porque más gente quiere producirlo o los productores incrementen la producción, ¿no? El nuevo equilibrio, sin duda, implicará un precio más alto y una cantidad mayor intercambiada, ¿no? Estos son, digamos, los elementales, ¿no? El problema es que a veces se complican porque a veces pues, se dan los dos cambios a la vez y cada uno puede ir en la misma o en distinta dirección, ¿no? Entonces, pues por el lado de la oferta puede significar que presiona el precio al alza y por el lado de la demanda al revés, etcétera, ¿no? Entonces, esto normalmente provoca que tengamos más o menos claro un efecto, es decir, casi seguro que suben los precios o casi seguro que sube la cantidad, pero menos claro el otro. Subirán los precios, no, bajará la cantidad. Uno de los dos no lo tengamos tan claro es cuando se producen variaciones, ¿no? Entonces aquí el consejo es que se juegue un poco con las distintas posibilidades, que se juegue un poco qué pasa si aumenta la oferta, qué pasa si aumenta la demanda, qué pasa si aumentan las dos, etcétera, para tener más o menos claro algo que es muy importante para entender el funcionamiento de los mercados y para entender, casi diría, todos los temas que se quieran estudiar en economía, que es qué efectos tienen las variaciones en la oferta y la demanda, porque al final es que detrás de todo el funcionamiento del mercado tenemos eso, un juego de oferta y de demanda. Profesor Gimeno, muchísimas gracias. Muchas gracias.